Hoy es sábado 18 de enero de 2025. Estamos en la primera semana del tiempo ordinario. Celebramos la memoria libre de Santa Prisca, virgen y mártir. Te invito a que dispongas tu mente y corazón para escuchar la palabra de Dios. Como baja la lluvia y la nieve, así es la palabra de Dios. Como el sol que a todos envuelve, así es su palabra. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario a la palabra de Dios por José de Jesús Martínez Ferrer, misionero vicentino, profesor de Filosofía y Teología en el Seminario de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe en Texcoco, Estado de México. El Evangelio de hoy nos presenta el llamado de Mateo. Este relato nos hace reflexionar sobre la gran misericordia de Dios y cómo nos llama a participar de la salvación y a ser testigos de su amor. La salvación que Dios ofrece es para todos, sin distinción de personas y sin considerar la división que se establece entre buenos y malos, muy religiosos y no religiosos, justos y pecadores. En tiempo de Jesús, los publicanos eran llamados así por ser pecadores públicos. Es lo que significa publicano. Eran judíos cobradores de impuestos que trabajaban para el Imperio Romano. Por tanto, al servir a los extranjeros invasores, eran considerados traidores a su patria. Y en el Evangelio de hoy observamos cómo Jesús llama a Mateo, un publicano, para formar parte del grupo de sus discípulos. Además, luego en casa de Mateo, él comparte la mesa y convive con muchos pecadores. Los fariseos entonces critican estas actitudes de Jesús y les dicen a los discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Jesús responde con una frase clara y contundente, que expresa el amor misericordioso de Dios, así como el llamado a participar de su salvación. No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Hoy podemos preguntarnos: ¿de qué enfermedad necesito ser curado por Jesús? A veces podemos caer en actitudes fariseas cuando nos creemos buenos o perfectos, cuando discriminamos, excluimos
o etiquetamos a las personas, las juzgamos sin conocerlas o bien nos sentimos superiores a ellas. Jesús viene a llamar a todos a participar de esa vida en plenitud que nos ofrece. Y también nos enseña a quienes buscamos ser sus discípulos a vivir y practicar la misericordia. En la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, nos dice el Papa Francisco en el número 80 que la misericordia tiene dos aspectos, es dar, ayudar, servir a los otros y también perdonar, comprender. Pidamos a Dios que nos conceda un corazón misericordioso para ser auténticos seguidores de Cristo y buenos servidores de su Evangelio. Que así sea. Misericordia quiero, no sacrificios, porque he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quiero, no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Misericordia quiero, no sacrificios, porque he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quiero, no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Perdón, Señor, por mi falta de amor y de misericordia. Perdóname, Señor, por mi falta de compasión, por mi falta de acogida, Señor, perdón. Misericordia quieres, no sacrificios, porque has venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Ahora te toca a ti ponerla en práctica, compartiendo y viviendo lo que has escuchado. Tú en mí, pues ponla tú en mí, pues yo no sé amar, pues mi egoísmo a veces sale y no me deja vivir como tú quieres. Por eso con Señor esa misericordia. Convierte tú mi corazón y dame tú ese amor que yo no sé dar, Señor. Te comparto el santo de hoy. 18 de enero. Santa Prisca, virgen y mártir. Había nacido en Roma y era descendiente de ilustre familia. El emperador Claudio, llegando a la ciudad, decidió congraciarse con los dioses y la mejor manera, según sus pensamientos, era decretar una persecución contra los cristianos que comenzaban a tener ya fuerza dentro de la sociedad. Mandó apresar a Prisca, que era una doncella de solo 13 años. La llevó a su presencia y al verla tan pequeña, pensó que fácilmente la podría doblegar, pero no fue así, porque mostró una firme voluntad. La llevó al templo de Apolo para que ofreciese un sacrificio, pero ella se negó, afirmando que solo a Jesucristo merecía adoración. Esto lo hizo montar en cólera y mandó abofetearla sin compasión,
y luego la metió en una cárcel con forajidos que intentaron vanamente seducirla. Después la azotaron con crueldad y la metieron en aceite hirviendo y la llevaron al anfiteatro ante el pueblo y le echaron un león para que la descuartizase. Pero la sorpresa fue grande cuando éste se echó a sus pies. La arrojaron a una hoguera, pero el fuego la respetó. Dios tenía el momento para su muerte. Fue llevada fuera de la ciudad y allí Prisca ofreció mansamente su cabeza y se la cortaron. Santa Prisca, dejando el mundo lleno de suavísimo olor y fragancia de su martirio, y admirado de su virginal pureza y heroica constancia, se fue al cielo a gozar de su triunfo con las vírgenes, mártires y los ángeles el año 269. Otros santos del día: Liberata, Margarita, Antonio, Beata Beatriz. Que el Señor te bendiga hoy y siempre.